Hola, hoy nos metemos en un tema, bueno, complejo pero clave, el marco legal que regula algunos aspectos de la extranjería aquí en España. Tenemos delante extractos de un texto, bastante denso sobre efectos y procedimientos de extranjería y coordinación pública. La idea hoy es desenredar un poco la madeja de los procedimientos más importantes, qué pasa en la frontera, las expulsiones, las devoluciones, y cómo se supone que las administraciones públicas coordinan todo esto. Queremos entender no solo el qué, sino también el por qué, ¿no? La lógica detrás. Vale, vamos a ello. Exacto. Es un entramado normativo, ¿eh? Con procedimientos muy tasados, muy definidos. Busca un equilibrio, bueno, un equilibrio delicado, entre el control de fronteras, la gestión migratoria y, por otro lado, pues el respeto a ciertas garantías para las personas. Vamos a ver paso a paso qué nos dice este material. Perfecto. Pues empezamos por al principio, por la frontera. ¿Qué ocurre, según estos textos, si a una persona le dicen que no puede entrar en España? Pues la consecuencia inmediata es clara. Tiene que volver a su punto de origen. En cuanto se dicta esa resolución de denegación, se activan los mecanismos para que el regreso sea lo antes posible. Vamos, es de efecto inmediato. Entiendo, el objetivo es que sea rápido, pero ¿y si no puede ser inmediato? Imagina que se retrasa, no sé, más de 72 horas. ¿Qué pasa entonces? ¿Se queda ahí esperando sin más? No exactamente. Si pasan esas 72 horas y no se ha podido retornar a la persona, la autoridad tiene que informar al juez de instrucción. Y es el juez quien decide dónde debe permanecer esa persona temporalmente. Ah, interviene un juez. Sí, y el texto insiste mucho en que esos lugares de internamiento temporal no tendrán carácter penitenciario. Esto es importante, ¿eh? No son cárceles. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Que no sean penitenciarios? En la práctica. Pues que según la norma deben tener servicios, asistencia social, jurídica, cultural incluso, y sanitaria, por supuesto. La idea es cubrir las necesidades básicas mientras la persona está retenida. Vale. La única limitación clara que se menciona es sobre su derecho ambulatorio, o sea, la libertad para moverse fuera de ese centro. Y mientras están allí, están a disposición del juez. Es una medida cautelar, no una pena. Entendido. ¿Se informa a alguien más aparte del juez? Sí, el procedimiento incluye comunicar esta detención para el regreso al Ministerio de Asuntos Exteriores y también a la embajada o consulado del país de la persona, para que estén al tanto. Vale. Y ahora un tema que siempre es delicado. Menores no acompañados. Si llega alguien sin papeles y no está claro si es mayor o menor de edad, ahí la cosa se complica, ¿verdad? ¿Qué dice la fuente? Sí, es una situación especial. El procedimiento es distinto. Si la policía encuentra a alguien indocumentado y hay dudas sobre la edad, lo primero es avisar a los servicios de protección de menores. Ellos dan atención inmediata y a la vez se notifica al Ministerio Fiscal. A la fiscalía. Eso es. La Fiscalía es quien se encarga de velar por el interés del posible menor. ¿Y qué hace la fiscalía en ese caso? Pues ordena que se determine la edad. Y el texto subraya que aquí colaboran prioritariamente las instituciones sanitarias. Hacen pruebas médicas, óseas, las que se necesiten para estimar la edad. Vale, ¿y una vez se sabe el resultado? Si se confirma que es menor. Entonces, el fiscal lo pone a disposición de los servicios de protección de menores de la comunidad autónoma correspondiente. Y a partir de ahí ya entran en el sistema de protección de la infancia. Ya no se le aplica la normativa de extranjería para el retorno. El foco es proteger al menor. Muy claro. Bueno, dejamos la frontera y vamos a otro escenario. La expulsión del territorio español, que implica automáticamente una orden de expulsión firme, según este documento. Pues una orden de expulsión firme tiene efectos bastante drásticos para la situación administrativa. Según leemos, siempre implica dos cosas principales. Primero, extingue cualquier autorización que tuviera para estar legalmente en España, sea de estancia o residencia. Se acaba. Y segundo, provoca el archivo inmediato de cualquier otro procedimiento que tuviera en marcha para conseguir papeles, digamos, para residir o trabajar. Vaya. O sea, es como un reinicio forzado de su estatus legal aquí. Exacto. Un reinicio total. ¿Y esa orden de expulsión es para siempre? ¿O puede revocarse? El texto dice que podría revocarse en supuestos reglamentarios, pero no detalla cuáles. Así que deja la puerta abierta, pero... Bueno, habría que ver qué dice el reglamento. Claro.
Hay situaciones complicadas, humanitarias, legales, hay casos en los que, aunque exista la orden, la expulsión no se pueda llevar a cabo. Sí, sí. La normativa prevé excepciones importantes. La principal es si la expulsión va contra el principio de no devolución, el non-refoulement. Esto significa que no puedes expulsar a alguien a un país donde su vida o integridad corran peligro, o donde pueda sufrir tortura o tratos inhumanos. Es una protección básica del derecho internacional. Fundamental, sí. ¿Alguna otra excepción? Sí, el texto también menciona la protección a mujeres embarazadas. Si la expulsión supone un riesgo para el embarazo o la salud de la madre, no se ejecuta. Entendido. ¿Y qué pasa si la persona que va a ser expulsada tiene, líes con la justicia aquí en España? Un juicio pendiente, por ejemplo. No se la pueden llevar así como así, imagino. Correcto. Aquí hay una interacción clave entre la decisión administrativa y la justicia. El texto lo explica. Si la persona está investigada, lo que antes se llamaba imputada, o ya acusada formalmente, procesada, por un delito con pena prevista inferior a 6 años de cárcel o una pena no privativa de libertad, y esto consta en el expediente de expulsión, la autoridad administrativa, que suele ser la delegación del gobierno, no puede ejecutarla sin más. ¿Qué tiene que hacer entonces? Pues tiene que pedir autorización al juez que lleva el caso penal. El juez, tras oír al fiscal, decide si autoriza o no la expulsión. Y tiene poco tiempo, máximo 3 días desde que se lo piden. ¿Y qué suele decidir el juez? La norma dice que el juez debe autorizarla, salvo que vea razones motivadas, bien explicadas, para negarse. Por ejemplo, si necesita que la persona esté presente sí o sí para el juicio. Vale. Y si hay varios juicios en distintos juzgados, pues hay que pedir permiso a todos. Es un control judicial, entonces. Y supongo que, como siempre, notificar a la persona es básico. Absolutamente. El texto lo recalca. La resolución de expulsión hay que notificarla formalmente. Y no solo para decirle «estás expulsado», sino para informarle de qué recursos puede poner, ante quién y en qué plazo. Es una garantía para que pueda defenderse. Y aquí, fíjate, hay un punto que el texto resalta y que es curioso como mínimo. Se refiere a personas que son residentes de larga duración en la UE, pero que además tienen protección internacional, asilo o similar, concedida por otro país de la UE. ¿Qué pasa con ellas? ¿Se les puede expulsar? Pues, según esta norma, España podría expulsarlas, pero no al país que les dio la protección, sino a un tercer país diferente. ¿En qué casos? Si España considera que esa persona es un peligro para la seguridad nacional o si tiene una condena firme por un delito grave y es un peligro para el orden público aquí. Es una excepción muy específica. Muestra esa tensión entre protección internacional y seguridad nacional. Ya. Ahora, si la protección la hubiera dado España, la cosa cambia. Antes de expulsar, primero habría que quitarle esa protección, siguiendo el procedimiento para ello. Interesante ese matiz. Bueno, tenemos la orden de expulsión. Todo notificado. ¿Cómo se ejecuta si la persona no se la voluntariamente? Si no hay salida voluntaria en el plazo dado, la Administración puede forzarla. Esto implica, según el texto, detener a la persona y llevarla al puesto de salida, al puerto o aeropuerto por donde se vaya a ir. ¿Y si esa ejecución forzosa tampoco es inmediata? Volvemos a las 72 horas. Sí, el mecanismo es parecido al de la denegación de entrada. Si la expulsión no se ejecuta en las primeras 72 horas desde la detención, la autoridad puede pedir de nuevo al juez de instrucción que ingrese a la persona en un CIE, un centro de internamiento. Y aquí el texto marca un plazo máximo para este internamiento por expulsión, no más de 60 días, para evitar que la gente esté detenida indefinidamente mientras se intente ejecutar. 60 días máximo. Vale. ¿Y si se decide aplazar la expulsión o se da más tiempo para salir, hay alguna garantía durante esa espera? Sí. El texto dice que si se da una de esas situaciones, tiene que constar por escrito y notificarse. Y durante ese tiempo se reconocen unas garantías mínimas. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues menciona a varias. Mantener la unidad familiar con los miembros que estén aquí legalmente, atención sanitaria de urgencia y tratamiento básico de enfermedades. Si hay menores, acceso a la enseñanza básica adaptado al tiempo que vayan a estar. Y atención especial a personas vulnerables. Son salvaguardas. Tiene sentido, sí. ¿Y los costes? ¿Quién paga la expulsión? Pues hay un orden. Primero, si el extranjero trabajaba sin papeles y el empleador fue sancionado por eso, paga el empleador. Si no, se mira si el propio extranjero tiene medios. Y si tampoco, se comunica a su embajada o consulado a ver si se hacen cargo. Si nadie paga, pues lo asume el Estado, ¿claro? Entendido. Otra cosa que pasa en la UE.
¿Qué ocurre si la policía detiene aquí a alguien que tiene una orden de expulsión pero de otro país de la UE? Ahí se aplica el reconocimiento mutuo. Si otro Estado miembro ha dictado una orden válida y esa persona está aquí, las autoridades españolas pueden ejecutarla directamente. Ah, ¿no hace falta empezar otro expediente aquí? No. Simplemente se ejecuta la decisión del otro país. Y para asegurarse de que se pueda hacer, también se puede pedir el internamiento judicial en un CIE. Eso agiliza las cosas dentro de la UE, claro. Oye, ¿y hay algo que pueda parar una expulsión que ya está en marcha? Sí, un factor muy importante que menciona la fuente. Pedir protección internacional. Si una persona a la que van a expulsar pide asilo o protección subsidiaria formalmente, la expulsión se suspende. Automáticamente. Queda parada. ¿Hasta cuándo? Hasta que se decida sobre esa petición de protección. O bien se inadmite a trámite, si es claramente infundada, por ejemplo, o si otro país es responsable, o bien se resuelve el fondo, se concede o se deniega. Mientras tanto, no se puede expulsar. Es una garantía clave del sistema de asilo. Vale. El texto también habla de llevarse a alguien fuera de España con escolta policial, pero sin un expediente de expulsión formal. ¿Qué casos son esos? Menciona dos situaciones concretas. La primera, solicitantes de protección cuya solicitud se inadmite aquí porque otro país de la UE es responsable de estudiarla, por el sistema de Dublín, básicamente. Se les puede trasladar a ese otro país, en los plazos que marca Europa. Y la segunda, personas que solo están en tránsito por España porque otro país de la UE lo ha pedido para repatriarlas o alejarlas en avión desde aquí. En esos casos no hay una expulsión decidida por España, sino que se facilita una decisión de otro país o de la normativa europea. Entendido. Pero para que quede súper claro, ¿cuál es la diferencia clave, según esto, entre la expulsión, que hemos visto, y la figura de la devolución? A veces se confunden. Administrativo, por una infracción o por otras causas. Y su consecuencia más típica, además de la salida, es la prohibición de entrada futura a España. El texto dice que esa prohibición suele ser de hasta 5 años, aunque puede llegar a 10 si hay amenaza grave para el orden público, la seguridad o la salud. Vale, eso la expulsión. ¿Y la devolución? La devolución es como un mecanismo más rápido, más inmediato. No necesita todo el expediente formal de expulsión. El texto la asocia a dos casos muy claros. 1. Intentar entrar ilegalmente y ser interceptado en la frontera o cerca. Y 2. Intentar entrar otra vez cuando ya tienes una prohibición de entrada por una expulsión anterior. ¿Como un rechazo en frontera, pero más formalizado, o una consecuencia de incumplir la prohibición? Algo así. Es un rechazo reforzado o la ejecución de una prohibición previa. No impone necesariamente una nueva prohibición, sino que impide la entrada ilegal o aplica la que ya existe. Y tiene protecciones similares. Sí, el texto dice que la protección a mujeres embarazadas también aplica aquí, y la autoridad puede pedir el internamiento si no se ejecuta la devolución en 72 horas, igual que con la expulsión. Clarísimo. Bueno, cambiamos de tercio. Plazos. Algo fundamental en la administración. ¿Cuánto tiempo tienen para resolver los expedientes de extranjería según la fuente? La regla general que establece el texto es un plazo máximo de 3 meses. Empieza a contar desde el día siguiente a que la solicitud entra en el registro del órgano competente. En esos 3 meses tienen que decidir y notificar. Siempre 3 meses, no hay excepciones. Es la norma general. Menciona una excepción explícita. Visados de tránsito o corta estancia según normas UE, que son 15 días, ampliables. Pero para la mayoría de autorizaciones de residencia o trabajo de la ley española, las referencias son esos 3 meses. ¿Y qué pasa si pasan los 3 meses y silencio? Si no dicen nada, ¿qué significa? Ahí entra el famoso silencio administrativo. Y la regla general que establece el texto es el silencio negativo. O sea, que si no contestan, es que no. Exacto. Si en 3 meses no has recibido respuesta, legalmente se entiende que tu solicitud ha sido desestimada, rechazada. Es una presunción. Vaya. Pero hay excepciones a esto. Casos donde el silencio signifique que sí, que te lo han concedido. Sí, y son excepciones súper importantes en la práctica. El texto destaca 3 situaciones clave donde funciona el silencio positivo. Casos en los que, si la administración no responde en 3 meses, la solicitud se entiende automáticamente concedida. Esto es clave. A ver, ¿cuáles son esos casos? Son 3. 1. Las solicitudes de prórroga de una autorización de residencia que ya tienes. 2. La renovación de una autorización de trabajo. Y 3. Las solicitudes para obtener la autorización de residencia de larga duración. La que antes era la permanente, ¿no? Esa misma.
En estos tres casos, si pasan 3 meses desde que presentaste todo bien y no te han dicho nada, legalmente te lo han concedido. Pues es un dato fundamental para muchísima gente. ¿Algún otro caso de silencio positivo? Sí, uno más, pero con plazo distinto. Las solicitudes para modificar las limitaciones geográficas o de sector de actividad de las autorizaciones iniciales. Por ejemplo, si quieres trabajar en otra provincia o cambiar de tipo de trabajo. Aquí el plazo es más corto, solo un mes. Y si en un mes no hay respuesta, también es silencio positivo, se entiende aprobada de modificación. Muy útil tener claras estas excepciones. Bueno, y para ir terminando, el texto habla de coordinación entre administraciones. Es que la inmigración toca a muchos. Ministerios, comunidades, ayuntamientos. ¿Cómo se organiza esa coordinación, según esto? Pues menciona varios órganos específicos para coordinar y consultar. Primero, la Conferencia Sectorial de Inmigración. Es como el órgano principal para que las actuaciones de las distintas administraciones públicas, Estado, CCA, a veces locales, vayan en la misma línea, que haya coherencia. Es el foro de diálogo entre gobiernos, digamos. Vale, para ponerse de acuerdo. Luego está el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes. Este tiene un enfoque más social. Es para consultar, recabar ideas sobre cómo mejorar la integración. Y su composición es interesante, es tripartita. Están las administraciones, pero también asociaciones de inmigrantes y otras organizaciones sociales importantes, sindicatos, patronales, busca recoger distintas voces. ¿Y algo más centrado en el trabajo? Sí, tercero, la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración. Se centra en lo laboral, como dice el nombre. Está en el ministerio competente. Y también es tripartita. Administraciones, sindicatos y patronal. A esta comisión se le informa de cómo van los flujos migratorios laborales y, ojo, se le consulta sobre dos cosas clave. El catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. La lista de trabajos donde es más fácil contratar fuera. Exacto. Y también sobre la planificación de las contrataciones de temporeros para la agricultura, por ejemplo. Su opinión es necesaria en estos temas. Y por último, menciona el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. Su tarea es más de estudio y análisis. Hace informes sobre racismo y xenofobia y puede proponer medidas para luchar contra ellos. Es un órgano más de diagnóstico y propuesta de políticas. Bien, pues hemos repasado bastante a fondo estos extractos, la entrada, la expulsión, la devolución, los plazos, los silencios, hasta cómo se intenta coordinar todo. Queda claro que son procedimientos muy detallados, ¿eh? Con muchos pasos, garantías, pero también con controles específicos. Sí, si lo vemos en perspectiva, lo que describen estos textos es un intento de poner reglas claras para gestionar quién entra, quién se queda y quién tiene que salir. Un sistema que, al menos sobre el papel, incluye mecanismos de protección, el principio de no devolución, las garantías en el internamiento, las notificaciones, los recursos y también controles, como la intervención judicial en ciertos casos. Claro. Luego, por supuesto, cómo funciona esto en la realidad, su eficacia, si se logra ese equilibrio entre control y garantías, eso ya es un debate mucho más amplio. Pero la estructura está ahí, y la necesidad de coordinación con esos órganos que vimos parece evidente para que el sistema tenga cierta coherencia. Exacto. Y quizá, como reflexión final para quien nos escucha, a partir de esta estructura tan detallada que hemos visto, si tenemos estos procedimientos tan definidos, con sus plazos, sus órganos específicos, ¿cómo puede responder este entramado a lo imprevisto? Pensemos en cambios muy bruscos en los flujos migratorios o en crisis humanitarias repentinas que necesiten una agilidad, una flexibilidad enormes, quizá más allá de lo que prevé la norma. ¿Está este sistema pensado sobre todo para gestionar la normalidad o tiene mecanismos para adaptar rápido y bien a lo excepcional, a la crisis? Pausa breve. Ahí queda la pregunta. Gracias por acompañarnos en este análisis.